Buenos días, soy Sergio Castro y hoy estaríamos viendo dualidad en nuestro problema de programación lineal. Para nuestro caso vamos a identificar como problema primal el problema que estoy remarcando actualmente y tenemos las variables de nuestro problema descritas más arriba. Por ejemplo, en este caso, maximizar 50x1 más 120x2 sería el objetivo, que sería de maximizar ingresos. Lo vamos a simplificar, no vamos a incluir variable unidad de tiempo para no complicar el problema. En este caso estamos viendo solamente la resolución del problema y de su problema dual. Tendríamos las variables x1 y x2, unidad a producir del producto 1 y del producto 2. Primera restricción, que es kilogramos de insumo mínimo utilizado para poner en funcionamiento una máquina. Y número de unidades a entregar. Vemos que esta restricción, la segunda restricción, es una restricción de igual. Y la tercera restricción es disponibilidad de mano de obra, en este caso menor o igual que 200. Me está identificando como la restricción de nuestro problema. Importante tener en cuenta que se nos va a presentar una restricción de no negatividad para las dos variables de nuestro problema original. Lo podríamos aprovechar y que dejarlas a las dos para que queden bien identificadas de esa forma. Bueno, para esto vamos a tener disponibles, ya se ha resuelto, no vamos a incluir ese tema, pero bueno, hemos resuelto el problema anteriormente con primero agregando las variables de holgura, posteriormente agregando las variables artificiales. Se resolvió con método simplex y bueno, vamos a utilizar justamente la salida de la tabla simplex como elementos para poder identificar la solución de nuestro problema dual. O sea, este simplex va a corresponder al problema original, que sería lo que llamamos problema primal de programación lineal. Acá tendríamos nuestro problema primal de programación lineal y deberíamos ver cómo plantear el dual y cómo identificar la solución óptima de este problema dual en base a los datos que tuvimos en la resolución del problema primal. El problema primal obtuvo como resultado x1 50, x2 70, s1 0 y s2 10, que bueno, no afecten nada en lo que sería el planteo del dual, pero serviría tener en cuenta que 10.900 también fue el objetivo que se obtuvo en su resolución. Bien, vamos al planteo del dual. Si el problema primal es de máximo, el problema dual va a ser de mínimo. Vamos a aumentar en este caso para que veamos los detalles. Si el problema original es de máximo, el dual va a ser de mínimo. Veamos. Acá está mal escrito, lo vamos a aprovechar. Acá vemos que 170, 120 y 200 son los coeficientes en la función objetivo. 170 por y sub 1 me va a quedar el objetivo. Después tendríamos 120 por y sub 2. Ay, que no lo estoy pudiendo escribir. Tendríamos 200 por y sub 3. Quedaría el objetivo de nuestro problema dual. Ahí lo hemos corregido, 170 más 200 por y3. Es decir, si analizamos esto como un vector 170, 120 y 200, vector de términos independientes del lado derecho, vector B, el objetivo en el dual va a tener B traspuesta.
multiplicado por la variable y. O sea, las variables y van a estar asociadas a cada una de las restricciones del problema primal. Después tendríamos, si acá vemos que tenemos la matriz que se nos forma en el lado izquierdo de las restricciones del primal, son 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Bueno, en el dual esas matrices van a ser traspuestas también. O sea que nos quedaría, si vemos que los coeficientes de x1 son 2, 1 y 1, en la primera fila vamos a tener 2 por y1 más 1 por y2 más 1 por y3 en la restricción del dual. La segunda variable, que era x2, tenía 1, 1 y 2. O sea que en la segunda restricción nos va a quedar 1 por y1 más 1 por y2 más 2 por y3. Si en el problema primal era de máximo, en el problema dual, que era de mínimo, debería tener restricciones de mayor o igual. O sea que siempre vamos a hablar acá de máximo canónico y mínimo canónico. Máximo canónico sería el problema de máximo donde las restricciones son todas de menores iguales. Vemos que acá no se nos ocurre eso. Y bueno, y no negatividad en las variables del problema que estamos teniendo en cuenta. O sea, acá la restricción del dual tendría su mínimo canónico, donde mínimo va a tener restricciones de mayor o igual. El mínimo canónico solamente se obtiene si las variables primales son no negativas, ¿no? En este caso vemos que x1 es negativo, por lo tanto va a haber una restricción de mayor o igual para el caso de mínimo en la primera restricción. Y como x2 también es mayor o igual que 0, x2 estaba asociada a la segunda restricción, es decir, que el caso de mínimo del dual va a ser también con restricción de mayor o igual, en este caso que era 120. Ahora, con respecto a la no negatividad en el dual, no pasa exactamente, o sea, pasa justamente teniendo en cuenta la situación canónica. Si hubiera situación canónica en todas las restricciones del primal, en el dual serían todas no negativas. Acá vemos que para el máximo, menor o igual solamente está teniendo la tercera restricción, que estaría asociada a y3. O sea que el 200 estaba asociado a y3, por lo tanto y3 va a ser mayor o igual que 0, no negativa, porque está asociada a una restricción de menor o igual en el problema primal de máximo. Ahora, cuando en el problema primal máximo tenemos una restricción de mayor o igual, la variable asociada en el dual va a ser no positiva. En este caso, 170 estaba asociada a y1, por lo tanto y1 va a ser menor o igual que 0. Y en el caso de la variable asociada a una restricción de igual, en el caso de máximo tenemos restricción de igual, la variable asociada va a ser sin restricción de signo. En este caso, la segunda restricción estaba asociada a y2, el 120 de R2 estaba asociado a y2. Entonces, esa variable y2 va a ser sin restricción de signo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser negativa, que puede ser 0 o que puede ser positiva. Ya vamos a ver cómo hacemos para identificar la solución en este caso. Si queremos ver sintéticamente qué significaría nuestro problema dual, por ejemplo, habíamos hablado de que el objetivo era maximizar ingresos y el significado de las holguras eran las que habíamos descrito antes: kilogramos de insumo en que nos excedemos como mínimo, disponibilidad de horas de mano de obra y la posibilidad de entregar exactamente a los clientes. A ver, cuando nosotros decimos que tenemos el objetivo maximizar, en este caso el ingreso y los ingresos, podríamos decir qué pasaría si estos insumos que tendremos disponibles los vendemos, por ejemplo. Y bueno, si los vendemos, deberíamos venderlo de tal forma que mejore nuestro valor de maximización. Entonces, por ejemplo, si X1 necesitaba como insumo 2 unidades del insumo 1 en el insumo 2 y 1 en el insumo 3, acá lo vemos, estos tres elementos, estoy hablando de X1, para que me convenga producir o vender esos insumos, deberían darme por lo menos un valor de 50 o mayor. Entonces, de ahí surge que
Y1 por 2 más 1 por Y2 más 1 por Y3 sería el ingreso que podría llegar a tener si definimos a la variable Y1, Y2 y Y3 como precio de costo de los insumos o precio del valor en que estaríamos entregando esos insumos. Si esos serían los precios, debería ser por lo menos la combinación un valor de 50 o mayor para que me convenga. En el caso de la relación con Y2, vemos que Y2 se vende a 120 como precio de venta en el primal y usa 1, 1 y 2. Si a ese insumo yo lo vendo a un precio Y1, a ese insumo lo vendo a un precio Y2 y a estas dos unidades la vendo a un precio Y3 a cada una de ellas, podríamos establecer 1 por Y1 más 1 por Y2 más 2 por Y3 como la relación de ese ingreso que se me generaría. Pero para que me convenga, justamente debería ser al menos de 120. Entonces, la relación de las restricciones del dual están asociadas a cada una de las variables justamente en función del objetivo que tienen definido. Por otro lado, el objetivo del dual estaría relacionado con el hecho de que se conocen todos los datos y que al que le estoy vendiendo estos insumos, por decirlo de alguna manera, sabe que tengo disponibles 170 unidades, 120 y 200 y que yo quiero definir cuál sería el precio en que quiero encontrar para que me mejore. Pero desde el punto de vista del comprador al que le estaría vendiendo, él va a querer minimizar sus gastos. O sea que de alguna manera nuestro problema dual estaría representando justamente los costos del comprador en este caso, teniendo en cuenta que yo por lo menos quiero obtener 50 y 120 por una combinación similar a la que me ofrecen X1 y X2 con sus respectivos insumos. El tema de bueno, la restricción de no negatividad, no positividad o sin restricción de signo está asociada justamente con los valores que se relacionan las variables duales en este caso. Eh, bien, para continuar en este caso ya sabemos o hemos visto cómo se plantea. Podemos describir, por ejemplo, bueno, acá están los valores, pero podemos describir que la variable x1 estaría relacionada con y4, la variable x2 estaría relacionada con y5. La restricción 1, que tenía la variable de holgura c1, estaría relacionada con y1. La restricción 2 no tiene holgura, pero estaría relacionada con y2. Y la restricción 3 tiene a S2 como holgura y está relacionada con la variable principal del dual Y3. Recordemos que estas son variables principales de cada uno de sus respectivos problemas. Y1, X1 y X2 son las variables principales del problema primal. Y1, Y2 y Y3 son las variables principales del problema dual. Acá destaquemos que Y1 tiene que ser menor o igual que 0, Y2 sin restricción de signo y Y3 mayor o igual que 0. Bien, habiendo visto la relación, nos quedaría un detalle a tener en cuenta. En la solución óptima, el máximo del problema primal va a ser igual al mínimo del problema dual. Máximo del primal va a ser igual al mínimo del dual. Ya teníamos que el máximo nos daba 10.900. Quiere decir que el mínimo del dual, un detalle acá, bueno, acá le puse minimizar z, en realidad correspondería, control z, correspondería minimizar otro valor que no sea z, sino lo vamos a llamar en este caso w para diferenciarlo del problema primal. Quiere decir que acá entonces el mínimo de w sería justamente el valor en la solución óptima que obtendríamos de nuestro problema dual. Veamos la relación para obtener la solución óptima. Para ver en este caso los valores del dual,
vamos a aprovechar o utilizar la solución de la tabla simplex que tendríamos disponible en este caso del problema primal. Bueno, de esta tabla simplex más abajo yo he extraído solamente los datos que me hacen falta, que sería la columna C sub j, digo la fila C sub j, los valores de la solución en la base, la columna de solución, y lo que sería la fila ZJ y CJ menos ZJ, porque de ahí se extraen los valores de las variables duales. Bien, veamos. Vamos a achicar un poquito la pantalla, vamos a alejar y nos vamos a concentrar. Bueno, primero dijimos precio, las variables Y1, Y2, Y3 sería el precio al que estaría dispuesto a considerar para modificar el lado derecho de la restricción 1 o el lado derecho de la restricción 2 o el lado derecho de la restricción 3 aumentando sus valores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de entregar 120 unidades yo entregara 121 unidades? ¿O qué pasaría si en lugar de necesitar 170 unidades de insumo para iniciar la producción necesitara 171? Fíjense que si yo necesitara más insumos estaría empeorando mi resultado de alguna manera en el caso de la primera restricción. En el caso de la restricción de igual, no sé si empeoraría o mejoraría. En el de la primera restricción, como es de mayor igual, digo que empeora porque me estaría limitando la capacidad de producción. Y en el caso de aumentar el 200, como es una disponibilidad de insumo, al aumentar la cantidad estaría aumentando mi capacidad de producción, por lo tanto podría considerarse como una mejora. ¿Cómo sabemos, cómo encontramos los valores de la solución óptima? Bueno, como dije antes, de la tabla simplex a mí me están haciendo falta, de la tabla simple del primer nos harían falta los valores de la variable, los significados de las variables y las filas ZJ y CJ menos ZJ. Puntualmente las filas CJ menos ZJ me hace falta. Veamos. Si de CJ menos ZJ me estoy necesitando, lo que tengo que saber es con qué variables se están relacionando cada una de las de nuestras variables. Por ejemplo, Y1, Y2 y Y3 estarían relacionándose. Vamos a cambiar el color. Acá lo vamos a poner con verdecito. Y1 se estaría relacionando con la restricción 1 del primal. Entonces, como la restricción 1 del primal estaba asociada a la variable de holgura S1, yo lo que voy a hacer es buscar en la columna de S1 de la salida del simplex, la última tabla del simplex, de la solución óptima del primal, y veo que acá me dice en la fila CJ menos ZJ el valor menos 70. Digo, claro, era un problema de máximo en el primal, por lo tanto menos 70 es obvio porque estábamos, tenían que ser todos negativos nulos las filas CJ menos ZJ. Pero bueno, en realidad de esto nos hace falta identificar solamente el valor absoluto. Y al signo, el signo va a depender exclusivamente de cómo quedó el signo del planteo. Como y sub 1 tiene que dar un resultado menor o igual que 0, al tener en la fila J menos ZJ el valor absoluto ese 70 que salía de la columna de C1, nos va a dar menos 70 justamente el resultado, en este caso, para y sub 1. O sea, recordemos que y sub 1 tenía que ser menor o igual que 0 por definición en el planteo del dual. Ahora, acá tenemos asociada a una variable de holgura también la restricción 3, que estaba asociada a la variable de holgura S2. Si me fijo en la columna de S2, acá tengo 0 en la fila CJ menos ZJ, quiere decir que ahí, bueno, ese cálculo lo vamos a ver después. Ese 0 sería justamente el valor de la variable de holgura, la variable dual asociada a la tercera restricción. La tercera restricción correspondía a Y3 como una asociación, es decir, Y3 va a tener un valor 0
como valor de la solución en el problema dual. Nos está faltando el valor de Y2, pero tendríamos el valor de las holguras Y4 y Y5. Si nos fijamos acá en la primera restricción, la variable, la restricción es de la mayor igual, por lo tanto ahí tendríamos menos Y4, por ejemplo. En la segunda restricción del dual teníamos mayor o igual que 120, por lo tanto ahí nos va a quedar menos Y5, por supuesto transformando e igual a ambas restricciones. Al Y4 y Y5 lo asociaríamos justamente a los CJ menos ZJ de las variables principales que eran X1 y X2. Acá vemos que X1 tiene la fila CJ menos ZJ un valor 0 y X2 tiene la fila CJ menos CJ un valor 0. Entonces serían 0 y 0 los valores de las variables duales, en este caso Y4 y Y5. Y con eso hemos tenido 4 valores. Nos está faltando el valor de Y2. Acá yo le he puesto el valor, pero ¿de dónde sale? Y2 estaría asociado a la segunda restricción. La segunda restricción, en realidad, necesito una variable artificial para su resolución. En este caso, la variable artificial en la restricción 2 era lo que acá habíamos tenido como variable artificial 2. Eso lo podemos ver en detalle cuando hicimos el planteo. Acá en nuestro planteo de promoción lineal habíamos visto que teníamos que agregar en este caso la variable A2 en la segunda restricción para poder resolverlo. Eso quiere decir que cuando hablamos de A2, en este caso esta columna sería la que nos estaría reflejando. Bueno, acá podemos observar que en la fila ZJ, para las artificiales lo sacamos de ahí a los valores, en la fila ZJ tendríamos un valor 190 correspondiente a A2. ¿Esto qué quiere decir? Y que si acá tenemos 190 sería el valor absoluto de la variable Y2, porque estaría asociada a la artificial 2 en este caso. Pero el signo, eso acá me dice que Y2 es sin restricción de signo. O sea que tenemos que ver, todavía no sabemos si es positivo o negativo, por lo tanto ahí vamos a tener que aplicar el cálculo. A ver, veamos. Y4 nos dio 0, Y5 nos dio 0, Y1 nos dio menos 70 y Y3 nos dio 0. Para ver el valor de Y2 yo tendría que analizar, por ejemplo, alguna de las dos restricciones que tendríamos acá. Por ejemplo, bueno, acá tengo el cálculo hecho. Por ejemplo, tomando la primera restricción. 2Y1 más 1Y2 más 1Y3, que tenía que ser mayor o igual que 50. ¿Sí? Bueno, como dijimos, la holgura en este caso nos dio 0 para Y4. Pero bueno, si nos fijamos ahí tendríamos 2 por Y1, 2 por menos 70, más Y2 más 1 por Y3. Y3 valía 0, lo habíamos detectado antes. Y bueno, y como la holgura en este caso era 0, o sea, Y4 nos dio 0, eso nos quedaría igual a 50. Entonces, si despejamos, acá vamos a ver que 2 por menos 70 es 140 negativo, lo pasamos sumando al lado derecho. Quiere decir que Y2 va a ser igual a 190 positivo. Entonces, acá tendríamos que nuestra variable sin restricción de signo en realidad quedó como positiva con valor 190. Y la solución óptima en este caso del dual nos diría que Y1 valdría menos 70. Vamos a aumentarlo. No, aumentarlo. Y1 nos daría menos 70, Y2 nos daría 190, Y3 valdría 0 y las holguras Y4 y Y5 valdrían 0, teniendo en cuenta justamente cuáles son las relaciones con las variables y las restricciones del problema primal. Entonces, en realidad, si el problema primal es de máximo, Y1 estaría representando
un empeoramiento de 70 por cada unidad que se aumente el lado derecho de la primera restricción. Y2 estaría haciendo referencia a un mejoramiento de 190 por cada unidad que se aumente en el lado derecho de la segunda restricción. Y Y3, bueno, está dando 0, quiere decir que está asociado a una variable de holgura no limitante, es decir, si aumentamos en el lado derecho de la restricción 3 del primal, no nos afectaría el valor del óptimo. Como dijimos antes, la solución óptima implicaba que el valor de z en el máximo del primal sea igual al mínimo del primal del dual. Quiere decir que 10.900 será el valor de este dual. Bueno, ahí tendríamos entonces nuestra resolución del problema dual para el problema primal planteado en base a la tabla del simplex de nuestro problema original. Recordemos siempre, las variables son no negativas, no positivas o sin restricción de signo, dependiendo de cómo se presentan las restricciones del problema primal asociadas a ellas. Si las restricciones del primal, si el problema del primal es máximo con restricción de mayor o igual, la variable asociada va a ser no positiva. Si es de igual va a ser sin restricción de signo, y si es de menor o igual para máximo, la variable asociada va a ser no negativa. Entonces, a tener en cuenta eso. Nunca olvidar de poner la relación de no positividad y no negatividad en nuestros problemas de programación lineal, ya sea del primal o del dual, porque es la base con la cual podemos definir nuestras restricciones o el valor de las variables duales. Bueno, con eso damos por finalizado en este caso la descripción de cómo plantear el dual y cómo obtener los valores de la tabla del simplex.